amigos, hoy estamos con una alumna muy querida, Joan David. Hola Joan, ¿cómo estás? Hola Carmenita, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Y bueno, quería que vinieras a mis video podcasts porque es la primera vez que hago un video podcast hablando con una estudiante, con una alumna. Y creo que es muy interesante para la gente que nos escucha toda tu experiencia con el español, porque Joan es de Estados Unidos. ¿Originalmente de dónde? De Texas. De Texas. Entonces, ¿cuándo y cómo fueron tus primeras experiencias con el español en Texas? Oh, empecé de niña cuando tenía 8 años En la en escuela. la escuela, en la escuela, porque es una regla que en mi escuela necesitaban um, aprender una idioma segunda Sí. en la escuela, eso es. ¿Y tú lo recuerdas como un aprendizaje, más como un juego, o tú recuerdas que era más gramatical? ¿Cuál es tu recuerdo? Solo la experiencia no, había dos experiencias. Uno, para hacer tortillas en clase, sin aire acondicionado. Sin aire acondicionado. Sin aire acondicionado, porque no había en esta edad. Y la otra es para estudiar el doble R. Y Oh, teníamos que decir ferrocarril cada día, muchas veces. Y para mí no hay problema, pero para otras personas es un poco difícil. sí. Es verdad, tú eres una privilegiada porque yo tengo, sabes que tengo muchos alumnos angloparlantes y tú pronuncias muy bien la R. Bueno, gracias. Ferrocarril, cada mañana, ¿no? Sí, Ferrocarril. sí. ¿Y cómo, cuánto usabas? Bueno, ¿la clase era en español o era español e inglés? Inglés. Primero en español, pero nadie sabe cómo decir nada en español. Sí, Una mezcla, pero en los últimos años, puro español. vale, genial. ¿Desde los 8 hasta qué edad tuviste clases de español? Uf, hasta mi tiempo en secundaria Vale. de, y después en mi universidad, porque tenía dos, no recuerdo la palabra, es degree, mi degree, 2 grados. 2 grados, uno de psicología y la otra de español. Vale. Entonces, tú tuviste más de 10 años de clases de español. Sí. Y a día de hoy, luego hablaremos de esto. Todavía tienes clases de español. Esto es importante esto que estás explicando, porque mucha gente llega a las clases esperando hacer algunas clases y ya nunca más, ¿no? Ah, sí. Am, Cuando vivías en Texas, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, luego Sí. la universidad también en Texas. Oh, no, no, no. En Missouri. No sabía esto. Bueno, pero es sur también, sur de Estados Unidos. Media, es en el medio de los Estados Unidos. Ah, sí, estoy pensando en Sí, Missouri, cerca de Texas. No, eso es Luisiana, perdón, perdón. sí, Bueno, sí. yo tuve que estudiar todos los estados de Estados Unidos cuando estaba en ESL, en Oh, sí. Pensilvania, pero no recuerdo bien. Yo tengo todo el tiempo, tengo problemas con dónde está este estado, porque yo sé Texas,
Colorado, Nuevo México, Sí, Missouri, está bien. vale. Entonces, ¿cuánto usabas tú cuando vivías en Texas el español en tu vida semanal? Muy normal porque mucha gente tenían señoras de limpieza Sí, y, well, bueno, por lo mejor eran personas de México. la mayoría. So, habían la mayoría y habían bastante oportunidades de hablar con ellas Vale, y es normal. Y también hay muchos lugares como am, un mercado libre, de aire libre, por sí, ejemplo, donde hay mucha gente de México que están vendiendo sus cosas de frutas y vegetales o verduras, cosas así. claro, Todavía hay muchas oportunidades de hablar. sí. Es que es muy diferente, ¿no? Las oportunidades que hay en un estado como Texas a las que hay en Nebraska, por Oh, ejemplo. sí. Por, Y por hay ejemplo, la gente, oh, lo siento. dime, dime. La gente del norte de los Estados Unidos están en la frontera con Canadá. Entonces, Sí, mejor que ellos hablan francés, por ejemplo. claro, claro. Sí, cuando yo vivía en Pensilvania había muchas personas hispanoamericanas, Mm, pero no sé realmente cómo de fácil era para la gente en su vida, la gente que aprendía español, hablar con ellos. No sé, pero Texas, Nuevo México, Arizona, ¿no? Mucho más, California, más fácil. ¿Y sí. con cuántos años haces la inmersión en Ecuador? Oh, solo 3 meses, Vale, pero muy, muy dentro y en un pueblo pequeño vale. de donde mucha gente no habla nada de inglés. Pero la cosa en este pueblo es que hay muchas personas de los Estados Unidos que son expats Sí, y hablan mucho en inglés. A veces había una persona que estaba estudiando un poco de español, pero el resto estaban hablando en inglés y no querían aprender español. esto es una cosa que me parece siempre muy curiosa. Pagar para irte a otro lugar, para tener otra cultura, pero no intentas integrarte. Exacto. En España, tú sabes perfectamente esto. En España tenemos comunidades así. En la Sí. provincia de Málaga, la provincia de Alicante, británicos, suecos, finlandeses, rusos, que Ujú. no aprenden español. Y yo creo que es un poco difícil porque para Paul y yo queremos estar como el resto de la comunidad. Queremos estar integrados con el ¿Quién es resto. Paul? Oh, lo siento. Paul es mi pareja. Paul Y, es su pareja. y, sí, y él no habla mucho en español antes de nos mudarnos. ¿Es correcto? Antes de Mudamos. mudarnos. Sí. Pero ahora él está aprendiendo muy rápido para vivir en nuestro pueblo Sí, y él puede comprar cosas en la frutería, en la carnicería, en la panadería, qué en bien. todos los lugares. Él puede hacer esto, pero está aprendiendo muy rápido para ser parte de la comunidad y yo creo que es lo más importante. Bueno, vamos a hablar de eso en un poquito, porque Oh, primero quería perfecto. preguntarte, em, ¿cuáles fueron los choques culturales en Ecuador, los que más recuerdas? Puedes repetirlo, lo siento, el tono estaba.
Ah, no te preocupes. Los choques Anita. culturales que tú recuerdas en Ecuador, cuando llegaste a Ecuador. ¿Y un choque es como un problema o Es qué es como un un choque? contraste muy grande sobre cómo es esa costumbre, esa tradición en tu país, en tu cultura, cómo es en Ecuador estar un poco sorprendida, ¿no? Tener que aprender que las cosas son así aquí. Am, una de las cosas importantes para mí es la diferencia entre mi cultura y también en mi cultura, mis experiencias con la cultura aquí, es que viví en un pueblo de indígenas y había una separación porque había muchos expats en Ujú, este pueblo y había una separación, no como aquí donde tengo amigos para senderismo y todo, es una separación. Y estaban muy amable, pero separado. Y un poco, para mí es un poco diferente porque me gusta mucho la gente y quería estar parte de mi comunidad, pero no es posible. vale, vale. Y ahí en Ecuador lo que hacías era, ¿tenías clases o estabas, qué hacías durante todo el día en Ecuador? Oh, no, cada día estaba caminando como usual. Vale. Y, y, también leyendo mucho am, y hablando con personas en las tiendas o en la panadería, porque había un hombre, por ejemplo, había un hombre muy amable de Alemania y él tenía una panadería, pero era también es Ah, vegano, sí. Y él hizo cosas veganas en su panadería y perfecto. Cada semana estaba en la panadería al mismo tiempo con las mismas cosas, café y no sé cómo se dice, un muffin, no sé, una Magdalena. una magdalena con blueberries, no sé la O palabra, con arándanos. arándanos, sí. Y era una experiencia buena para mí, pero el resto del tiempo tenía dos o tres mujeres con quien hicimos yoga Sí, y senderismo y el resto leyendo o viajando, porque genial. viajé mucho en Ecuador, Ah, sí, qué bien. en otros lugares, sí. ¿Cruzaste a Colombia o cruzaste a Perú? Sí, a Perú con mi amiga Diana. Teníamos un viaje a Perú para ver unas cosas antiguas y solo para la experiencia. Pero teníamos un viaje muy larga a un pueblo que se llama Baños, donde hay Mm, aguas terminales. No, no termales. terminales, termales. Si son terminales, es como que vas allí y te mueres. Sí, exacto, y no es la verdad, porque aquí estoy. Bueno, y, la otra cosa es que viajemos a um, Galápagos. Oh, qué envidia, por favor. Sí, Qué y envidia. era mi segunda vez en Galápagos, pero una experiencia increíble porque pasemos 2 semanas en un barco Wow. visitando muchas de las islas que no puede ver si no estás en barco. Sí, no Fue sé, una experiencia. no sé cómo fue en ese tiempo, pero ahora está muy limitado las autorizaciones para viajar a Galápagos, creo. Sí, es la verdad, porque hay muchas protecciones en este área Sí, para sí, los sí. animales.
Y en un momento dado, tú te mudas a vivir a New México, a Nuevo México, y Sí. quería preguntarte, ¿hay diferencia en la necesidad o en la oportunidad de hablar español entre Nuevo México y Texas? Yo creo que había más oportunidades en Nuevo México porque hay gente que están hablando en español puramente, am, porque sabes que hay mucha gente que son de líneas familiar de España, porque recuerdas que tenemos la historia con España. Sí, am, y hay muchas familias que todavía están hablando en español, pero no como español aquí, no como castellano puro, pero están hablando mucho en español. Y en mi comunidad de Santa Fe había personas que hablan, por ejemplo, pero son porque es un pueblo con 3 culturas sí, de indígenas indígena, nativos, femenina. indígenas, sí, y personas de México, porque teníamos una historia con México también, y la gente blanca, por ejemplo, no sé cómo se dice Sí, correcto, pero está bien. Y tenemos que aprender mucho de una comunidad donde hay 3 culturas. Eso es interesante y había muchas oportunidades de hablar en español en restaurantes y todo. qué bonito. Siempre que hablo contigo y con otros alumnos de Nuevo México, me da pena que nunca fui, ¿no? Cuando viví en Estados Unidos, nunca fui a Nuevo México y suena como un lugar muy interesante. Un día Un día, quién sabe, conmigo. contigo. Y entonces, cuando yo te conozco, hace como un año y algo Sí, aproximadamente, tú me sí. dices, yo quiero vivir en España, entonces quiero una profesora de español de España porque es mi objetivo, pero en ese momento tú no sabías la maravillosa burocracia que ibas a encontrar. Cuéntale a la gente, por favor, la pesadilla con respecto. Lo primero que tú notas es, madre mía, la burocracia en España, desastre. Sí, porque necesitaba 7 meses para hacer mi visado. Sí, Y tenemos el dicho en los Estados Unidos que tengo que saltar en unos, no sé cómo se dice, hoops. hoops, hoops, como aros, los Sí, aros, ¿no? Como los hula hoop, sí, exacto. aro. So, en este caso, necesitaba que trabajar con un consulado donde no puedo hablar con una persona, no puedo escribir correos electrónicos, no puedo hacer nada, solo tenía que esperar después de poner mi paquete completo con Sí, todas las cosas que necesitan. Y la cosa para mí que es más chistoso, yo creo que es correcto, es sí, que En Paul, México se dice chistoso, pero aquí lo entendemos. sí, so Paul ahora tiene su visado después de 4 meses sin mucho trabajo. Y la otra cosa es que tiene su visado para 3 años. Y yo tengo que hacer mi aplicación cada año en los primeros años. Y es una locura. Yo no sé si yo sabía esto, que lo tienes que hacer cada año. Bueno, pero ahora que que sabes que lo tienes que hacer cada año, ¿hay alguna manera en la que tú puedas ir como adelantando y empezando para que no sea tan pesadilla o no? Puedes empezar, no sé, por ejemplo, cada año, ¿en qué fecha tienes que hacerlo? ¿En enero, en marzo? Antes, oh no, antes de mi primera
entrada en el país. que fue como febrero, ¿no? Sí, exacto. Yo Bueno, tengo pero 3 meses para preparar para este momento, y colectando, colectando recogiendo todo. la información, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, uniendo. Ay, ahora solo me sale el inglés en mi cabeza. Tengo que, no me sale. Bueno, ya luego lo dejaré en el vocabulario. La palabra en español. A veces me pasa esto, lo que cuando sois alumnos míos lo sabéis, que me preguntáis cómo se dice en español y ahora de repente se me queda la interferencia del inglés y no me sale. Bueno, y entonces tú decides que quieres venir a un pueblo de Andalucía. Sí, Para la gente que nos escucha, Andalucía está en la zona sur de España. sí, Yo he hablado contigo de este tema. Yo tengo mucha gente que me escribe, Carmen, estoy interesada porque quiero vivir en Barcelona. Hay algunas personas que me escriben para vivir en Madrid, pero la moda de trendy, ¿no? The trendy sí, thing es vivir en Barcelona o Barcelona, una ciudad enorme, una ciudad que tiene 2 lenguas y la gente quiere ir allí a vivir, sobre todo gente muy joven, ¿no? Quiere sí, lo que hay en una ciudad. Pero tú eliges un pueblo donde hay un dialecto que es difícil para ti sí. y cuando tú te das cuenta de que tienes que aprender el dialecto, ¿no piensas en ningún momento, quizás debo vivir más al norte? No, queremos vivir solo en el sur porque, Paul tenía interés en el norte, pero es un poco diferente. Es solo para la situación de agua, porque hay más agua al Sí, norte. Pero teníamos como una semana ahora de torrentos de inundación de agua tormentas. Sí, de y lluvia, ¿no? sí, sí, de lluvia. Y a mí no hay problema, para mí no hay problema de vivir aquí. Y él ahora está muy acostumbrada de vivir en nuestro pueblo. So, el sur está bien. Y la gente en el pueblo os ayuda mucho, ¿no? Con el español, con el Oh, acento. sí. Por ejemplo, mi pareja Paul no habla bien ahora, no tiene buen acento, no tiene vocabulario. Y cuando él está en la panadería, por ejemplo, la señora sabe que él tiene mucho amor para sus galletas de almendras, pero todo el tiempo él olvida la palabra de almendras. Un día él estaba, ¿cómo se dice? Apuntando como así, Apuntando, a señalando, apuntar, señalando. sí, a qué quiere, y ella, almendras, y pone en un papel para él la palabra, para aprender la palabra, para estudiar la palabra, y ahora no hay problema, y cuando entra en la panadería y él usa las palabras, ella está como Aplaudiendo. así. Sí, es preciosa. Y el hombre de frutas, él El está, frutero, el frutero, él está ayudando a Paul para aprender las palabras que necesitas que saber para indicar la cosa que quiere. claro. Y también en la carnicería es lo mismo, pero toda la gente son muy abierto, muy amable. Y la cosa es, ellos quieren ayudar, pero en las ciudades grandes es un poco diferente. Pero aquí no pasa nada, es común. Y Sí, para nosotros disfrutamos mucho a la gente aquí y la experiencia. sí. Y yo vivo esto cada semana porque tengo una alumna ahora mismo en Barcelona y esta alumna
me dice que, claro, que no practica demasiado, uno, porque el centro de Barcelona está lleno de nómadas digitales, de Oh, Canadá, de sí. Estados Unidos, del norte de Europa también. Y la lengua Sí. que usan es el inglés. Ah, Claro, entonces, tenemos que pensar en una cosa muy importante y es que a día de hoy el centro de las ciudades, no importa si es Roma, no importa si es Barcelona, no importa si es París, no importa, en el centro de las ciudades cada vez hay menos personas locales, porque con los alquileres turísticos ujú, la gente ha empezado a no ofrecer alquiler de larga duración, que es el que busca una persona local, ¿no? Sino alquiler de corta duración porque ganan más dinero con Airbnb, por ejemplo, con Booking, ¿no? Entonces, esto ha empezado a atraer nómadas digitales, por lo cual el centro de las ciudades está lleno de personas que hablan en inglés. Ese es el primer problema que ella encuentra. Dos, cuando ella va al gimnasio, cuando va a clases de yoga, hay clases de yoga en inglés, oh, sí. porque vive en el centro de una ciudad grande y este es el problema. Y dos, Wow. y tres, el otro problema que encuentra es que cuando habla con nativos, a veces estas personas le hablan en catalán. Entonces, es muy confuso todo. Y esto que tú decías, ¿no? Del que estábamos hablando del, antes mencionaste el castellano estándar, ¿no? Es que realmente todos os enseñamos un español estándar, pero el español estándar no es mayoritario porque en realidad los únicos lugares donde la gente pronuncia todas las consonantes del español es México, Guatemala y luego la zona centro, toda la Sí, franja centro, oeste y norte de España. En el momento que vienes al sur, Extremadura, Andalucía, Murcia, Islas Canarias, no pronunciamos todas las consonantes. Pero es sí, lo mismo en Venezuela o en Cuba o en República Dominicana, ¿no? sí, Entonces, claro, pero el acento de donde vive John a veces es que ni siquiera pronuncian la S, dicen sí, por sí. ejemplo, y ese tipo de cosas. ¿Cómo, cómo vas con el acento local? ¿Cómo te sientes ahora? Por ejemplo, mi vecina que vive frente de mi casa, ella me dijo cada día, uff, habla español muy bien. Y yo creo que puedo comunicar bien, pero a veces es un poco difícil. Yo creo que tú recuerdas una conversación que tengo con un hombre aquí, uno de los millones de Pepes, y porque he visto anoche, he visto muchas Pepes en el bar anoche, pero Sí. esa es la cosa. Él me dijo un día, aquí hablamos feo, no puedo hablar aquí. ¿Por qué? Yo puedo entender más o menos, está bien. Y él me dijo, no, no, hablemos feo. Pues yo sé, porque no usan el S en las palabras. Por ejemplo, cuando oye a una persona en el autobús o escucha a una persona, ellos dicen más o menos, Más o no menos. más o menos. Y yo, ¿qué es esto? Él me dijo, es más económica. Sí, es verdad, es lo que se dice. Esto es común a toda Andalucía. En toda Sí, Andalucía decimos más o menos, no importa si estás en Almería, si estás en Huelva, si estás en Granada, es verdad esto. Y sí. claro, por eso es más rápido, ¿no? El acento aquí. Pero Y por ejemplo, oh, lo siento. dime, dime. S- Si estoy en el autobús, por ejemplo, y quiero ir arriba, dice pa arriba, no para arriba, Exacto. pa arriba. So, quitan el R también. So, a veces
tengo que escuchar más, con más concentración, Claro. porque es muy difícil a veces. Pero ahora estoy muy cómodo y yo sé que es paso a paso para charlar con mis vecinos, pero yo creo que es mejorando cada Claro que día. sí. Sí. ¿Y qué echas de menos de Estados Unidos? Mm. ¿Puedes darme un poco más información? Echar de menos es un verbo que la Ujú. gente, a mis alumnos, no le gusta memorizar, a nadie. Echar de menos es como extrañar, como to miss. What do you miss about the United States? ¿Qué echas de menos? Solo una cosa, y esto es mis chiles que pican mucho, porque aquí no hay. ¿No puedes cultivarlos tú? ¿Comprarlos? Oh, estamos cultivando ahora, pero Vale. están como así. Y estamos esperando, por favor, crece más hoy, pero es la verdad. Pero tenemos un verano muy largo aquí, Sí, quizás vamos a tener un gran abundancia de pimientos. vale, vale. Sí. Entonces, ¿no echas de menos? Porque a mí una cosa que me encantaba de Estados Unidos y que para mí es un desastre aquí, es el tema del orden. La gente a partir de las 10 y pico de la noche, todo el mundo sabe que no puede hacer ruido. En Estados Unidos, Oh, la gente se levanta temprano. Aquí, la gente no se levanta tan temprano, pero incluso cuando son personas que se levantan muy temprano, se van a dormir a las 12 de la noche. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo el ruido en mi cultura. ¿No echas de menos esto? no, porque no tengo problema aquí. I mean, a veces hay personas en medianoche que están caminando frente de mi casa, están hablando muy Esto, fuerte, esto. pero es parte de mi comunidad y no tengo problema con esto. Qué bien. La única cosa más importante que pimientos es mis amigos. ¿Sabes una cosa? Me acabas de dar el titular de highlights de Sí, esta conversación. La única cosa más importante que mis pimientos son mis amigos, John David. Me encanta, me parece la manera más perfecta de terminar con esta conversación, entrevista contigo. ah, Muchas gracias, John, por compartir todo esto con la comunidad de personas que escuchan sobre todo los podcasts, no solo los sí. vídeos. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Me parece también que yo hago un poco de autocrítica y me doy cuenta de que yo necesito un poco más de tu comprensión hacia la comunidad, porque yo no tengo mucha comprensión hacia la comunidad. A mí, Necesitas que visitarlo, mi eso es pueblo, verdad, porque es eso es una verdad. experiencia. Yo espero visitarte más sobre probablemente septiembre, octubre próximo de este año. Ahora con el calor, ¿no? Ah, no hay calor. Tenemos Bueno, suéteres, jerseys y todo. sí, ahora mismo es que estamos teniendo una época un poco de lluvia y demás, Sí, con menos calor, pero también es bueno, ¿eh? Porque, bueno, yo estoy en Sevilla, para quien no lo sepa, y es demasiado. Teníamos como 45 grados hace 3 semanas, más o menos, dos, que son como sí. 100 Fahrenheit, ¿no? O algo así. Así que, Sí, y yo es recuerdo mayo. esos días. Sí, Esos días yo recuerdo, pero ahora completamente diferente. sí, mucho mejor. Bueno, Joan,
Te despido solamente un momento para nuestro video podcast. Ahora te despido de verdad. Muchas gracias. Te mando un beso y recordad, amigos, que vamos a dejar, como siempre, una transcripción de esta conversación con el vocabulario y espero que os Perfecto, sirva de ayuda a la experiencia de una alumna. Así que muchas gracias, perfecto. John.